¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les saluda Edson Sánchez y es tiempo de revisar y analizar las economías mundiales y lo hacemos a través de nuestros titulares. En Perú, las bajas de pensiones en el sistema de jubilación privada, conocidas como la AFP, ocasionan que los afiliados se retiren. En América Latina ampliamos los detalles. Desempleo, pobreza y exclusión social, revisamos las dificultades de la cotidianidad española en nuestro contexto económico. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se opone a retirar todos los aranceles que ha impuesto a China. Tenemos los detalles en Economía 360. En Perú, las irregularidades en el funcionamiento del sistema de jubilación privada, que son las denominadas AFP, ponen en alerta a la ciudadanía adulta mayor del país. Ampliamos los detalles en la siguiente historia. En los últimos 3 años, las bajas pensiones en el sistema de jubilación privada ocasionó que los afiliados optaran por el retiro de hasta el 95,5% de sus fondos mediante el régimen de jubilación anticipada. En Perú, el mercado previsional está controlado por 4 administradoras, pero está lejos de paralizarse o quebrar, pues el retiro de fondos equivale al 12% del acumulado total. Sin embargo, la Asociación Peruana de Ex Aportantes a las AFP señala que los fondos no cubren las necesidades básicas de la población. Agregan que para tener una pensión equivalente a $280 mensuales, se tendría que haber aportado más de 200.000 soles, es decir, $59.000. En Perú, actualmente hay trabajadores que ganan menos de 100 soles, un monto que equivale a $29 por mes, y personas con pensiones que van entre los 50 y $20. Igualmente, la Asociación de Ex Aportantes a las AFP señalan que la gente con 65 años retira sus fondos acumulados para no seguir viviendo con una pensión miserable. El sector plantea que el porcentaje del régimen de jubilación anticipada del fondo individual se extienda sobre el año 2020 para que la población tenga una válvula de escape económica. En Puerto Rico, la brecha salarial afecta al género femenino y obliga a la mujer a trabajar sin recibir remuneraciones en los últimos meses del año. Un estudio de la firma Estudios Técnicos indica que la diferencia entre el salario que cobran los hombres y las mujeres alcanza 39% entre las personas con mayor nivel educativo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que la mujer puertorriqueña no cobra durante los últimos 5 meses del año porque ingresan 142 días menos del salario al año que los hombres. Mientras tanto, la brecha salarial entre hombres y mujeres con un nivel educativo inferior llega a 20.4%. Según el portal 5 Millas, las diferencias salariales ocurren a pesar de que las mujeres alcanzan un nivel educativo más alto que los hombres, mientras 30% de las mujeres tienen un bachillerato o estudios graduados y solo el 20% de los hombres tienen el mismo nivel educativo. Las mayores diferencias salariales se producen en empleos y en servicios técnicos, científicos y profesionales, seguros y finanzas, así como la salud y la asistencia social. Hablamos ahora de Uruguay, que sumó nuevos renglones de productos exportables a la República Popular de China. Entre las mercancías figuran 675 kilogramos de arándanos. Al gigante asiático arribaron vía aérea por Shanghái 450 cajas con 3 variedades del fruto y estuvo a cargo de la empresa Gamonel, principal productora de Uruguay. Estas alianzas se dan gracias a la gira oficial que encabeza el ministro de Ganadería y Agricultura y Pesca, Enzo Benech, a China. También el país suramericano logró suscribir acuerdos de cooperación técnica y espera que el ministro chino de Aduanas Ni Yuofeng visite Uruguay para habilitar protocolos de exportación para 5 productos más.
Cuba logró atraer gran cantidad de empresas extranjeras en el marco de la Feria Internacional de La Habana que se está desarrollando en este momento. Entre las compañías foráneas figura una de origen italiano, de Lácteos, que se instala en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Lácteos Mariel se convirtió en uno de los 50 negocios de 21 países autorizados por el gobierno cubano. Todo esto para operar en el centro comercial. Actualmente están en ejecución 26 inversiones y el resto está en proyectos por un valor de 2.300 millones de dólares. Asimismo, del medio centenar de inversiones aprobadas, 29 son de capital 100% extranjero, 12 son empresas mixtas, 7 capital 100% cubano y 2 contratos de asociación económica internacional. La empresa italiana, productos lácteos como yogur, helados y queso mozzarella para el mercado interno y la exportación. Ecuador también avanza en el debate sobre su política económica, donde la Asamblea Nacional se encuentra discutiendo el proyecto de ley de crecimiento económico y la reforma presupuestaria para el 2020, mientras la dirigencia indígena también presentó su propuesta económica en la Asamblea Nacional, un resultado de debate de los parlamentos populares construido por alrededor de 200 organizaciones. Los detalles a continuación. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador es uno de los sectores que mayor protagonismo ha tenido en el reclamo hacia una reestructuración de la política económica actual luego del paro nacional. En ese sentido, la dirigencia de la CONAIE ha presentado a diferentes autoridades una propuesta económica resultado de las mesas de debate de los parlamentos populares. Solicitan, entre otros puntos, mayor control en el servicio de las rentas internas del Ecuador. 170 grupos económicos que más o menos están integrados 5.000 familias, 5.000 empresas, ¿no es cierto?, de familias, y efectivamente eso representa el 1% de toda la población ecuatoriana. Entonces, si es que ellos están teniendo mayor ingreso, ¿qué tienen que hacer? Mayores esfuerzos. Este mayor esfuerzo en esta primera instancia, lo que necesitamos es que realmente paguen lo que es, ¿no? Y un segundo tema, hemos dicho que a estos mismos grupos económicos, lo que sí estamos diciendo es que a su patrimonio se debe gravar el 5%. La propuesta económica menciona también revisión de contratos petroleros y de las empresas telefónicas, así como generar nuevas políticas monetarias y de crecimiento en políticas crediticias. También han alertado sobre la situación del Banco Central. No se puede permitir la autonomía del Banco Central, porque si controla las famosas juntas monetarias, como pasaban en los años pasados, efectivamente tomarán decisiones autónomas que beneficiarán a estos grupos económicos, valiéndose del Banco Central. Para el ministro de Finanzas, Richard Martínez, el proyecto económico enviado a la Asamblea Nacional está direccionado a la sostenibilidad de las finanzas públicas y para evitar el aumento del déficit fiscal. No se bajan los salarios, no se baja el salario básico unificado, el gobierno nacional no entrega bonos a las personas venezolanas, no se han condonado ningún tipo de impuestos a los más ricos, lo que se ha hecho es una remisión que ya se explicó anteriormente, no se sube ni se ha planteado subir el IVA y tampoco se sube ni se subirá el gas. El proyecto ha sido cuestionado por diferentes organizaciones, como es el Observatorio de Dolarización, quienes aseguran que las reformas económicas responden a los intereses del Fondo Monetario Internacional. Asimismo, expertos económicos se suman al cuestionamiento, agregan que el gobierno ha fabricado el déficit fiscal para responder a sus intereses y alertan también de recortes en diferentes sectores dentro del presupuesto del 2020. El mayor recorte que hemos visto en estos prácticamente 3 años de reformas hechas por el gobierno son recortes fiscales a la inversión pública. Pero la inversión pública es la que estaba jalando a la inversión privada y al crecimiento económico. ¿Por qué nos fabricamos una crisis de estas dimensiones? Para justificar, con Fondo Monetario incluido, una privatización del patrimonio público de los ecuatorianos.
Concluido el primer debate sobre el proyecto de ley de crecimiento económico urgente, la Comisión de Régimen Económico tiene 4 días para elaborar el informe final para el segundo debate. De igual manera, se espera que en 30 días la Asamblea Nacional analice la Proforma 2020, donde aún es incierto si se tomará en cuenta las propuestas económicas populares. Denise Herrera, Telesur Quito, Ecuador. Y mientras se mantiene el descontento ciudadano en las calles de Chile contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera, se registraron aumentos en bienes y servicios básicos. Durante octubre, el índice de precios al consumidor marcó el mayor incremento en los últimos 5 años. El indicador subió 0.8% y tiene un acumulado de 2.8% en el presente año. Por ejemplo, los sectores con más aumentos fueron vivienda y servicios básicos con 1.5%, transporte con 1.3% y productos y otros productos. El precio de la electricidad también se elevó en 4.4% y mientras tanto los servicios turísticos aumentaron 10.7%, el transporte aéreo 15.4% y la carne vacuna 4.8%. Y es tiempo de hacer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a estar revisando la deuda laboral en España. No se aparte, ya volvemos con más informaciones para todos ustedes. En España, la clase trabajadora atraviesa dificultades desde que comienza la etapa de la edad productiva en la juventud hasta la época de retiro en la adultez mayor. La investigadora del portal Rebelión, Rosa Guevara Landa, ofrece un análisis sobre este tema, dejando ver la posición que ocupa España en Europa sobre la deuda laboral. Hasta el año 2018, las tasas de colocación de la población activa de entre 24 y 64 años en la Unión Europea alcanzó el 73,2%, lo cual estuvo cerca del conjunto del 75% establecido para 2020. Sin embargo, actualmente España está 7 puntos por debajo de ese objetivo en 67%. En 2008, el país europeo tenía una población ocupada superior a 20 millones de personas, pero en 2018, la cifra no se ha recuperado por encima de los 19 millones de personas, quienes están en peores condiciones laborales. Asimismo, España es el tercer país de la Unión Europea con mayor proporción de trabajadores pobres. En cuanto a los desahucios, desde hace 11 años, se ha dejado en la calle a 720.000 familias españolas, con una media ininterrumpida de 162 desahucios por día. Igualmente, el porcentaje de personas que se encuentran bajo el umbral de pobreza en España y que reciben algún tipo de las rentas mínimas reconocidas en la legislación del país alcanza el 8%. Mientras tanto, los trabajadores a tiempo parcial que son pobres totalizan el 26,9% y el porcentaje entre los autónomos suma 21,7%. Por grupos de edad, el 19% de los jóvenes trabajadores españoles de 18 a 24 años también son pobres. España también debe hacer frente a la creciente cantidad de personas que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Datos de la Oficina Europea de Estadística Eurostat revelan que el objetivo de España en 2008 era que para 2020 hubiese 9,3 millones de personas en situación de pobreza y exclusión, meta que no ha podido concretarse, ya que actualmente son más de 12 millones de españoles que se ven afectadas por dicho flagelo, situación que también trae consecuencias nefastas a la población española, como el deterioro físico, enfermedades, reducción de la esperanza de vida y aumento de los padecimientos mentales y suicidios, que se dispararon más de 7.000 en los últimos 2 años. Todo esto sin contar que 2 millones de personas sufren ansiedad y otras 2,4 millones de personas depresión. Asimismo, la situación financiera media de las familias españolas sigue siendo baja, lo cual se puede evidenciar en los ingresos que no se han recuperado, empleos que son igual o más precarios,
consumo que crece más que la renta dependiendo crecientemente del crédito y deudas impagables. Además, los españoles tienen que hacer frente a la desigualdad en todos los sentidos. En el ámbito universitario, el acceso es difícil. Datos universitarios de Cataluña revelan que el 83% de los jóvenes de padres universitarios se matricularon en uno de los 7 campus públicos catalanes, mientras que apenas el 38% de los alumnos con padres con estudios de media o de bachillerato se inscribieron. Una parte de la población española en edad de retiro debe también afrontar la cotidianidad con recursos justos. El número de personas pensionadas que en España reciben menos de 700 euros mensuales llega a 3.178.000, donde el 35% son mujeres. Asimismo, el nivel de pobreza de los adultos mayores sin transferencias de renta llega al 80.6%, mientras que el nivel de pobreza de los mayores con estas transferencias es de 12.2%. De acuerdo con la vicesecretaria general de la UGT, Cristina Antoñanzas, en España, 9 de cada 10 personas que abandonan su trabajo para cuidar de un familiar son mujeres. Igualmente, la clase trabajadora debe lidiar con el pago de altas tarifas en los servicios básicos, como la electricidad, cuyo alza acumulada entre 2008 y 2018 fue de 66.8%, mientras que la media de la Unión Europea en dicho periodo fue de 28.2%. Segunda pausa, guerra comercial, lo estaremos revisando en nuestro segmento 360. Ya venimos con más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se opone a una retirada completa de los aranceles a China. Más detalles en la siguiente historia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no eliminará todos los aranceles existentes impuestos a los productos chinos como parte de un acuerdo para resolver la larga guerra comercial. Bueno, les gustaría tener una reversión. No ha aceptado nada. A China le gustaría obtener una reversión. No una reversión completa porque saben que no lo haré. Pero nos estamos llevando bien, muy bien con China. Quieren hacer un trato. Francamente quieren hacer un trato mucho más de lo que yo quiero. Trump sostuvo además que China desea alcanzar un trato más de lo que él quiere y agregó que los aranceles impuestos por Washington generan miles de millones de dólares para los arcas del país. Las declaraciones del mandatario estadounidense provocaron caídas en los principales índices de Wall Street. El Dow Jones sufrió una caída de 0,17%, mientras que el índice bursátil Standard & Poor's 500 redujo su valor en 0,12% y el Nasdaq cayó en 0,8%. El comercio exterior de China registró un notable aumento en los primeros 10 meses de este año. Datos difundidos por la Administración General de Aduanas de China revelan que el comercio exterior del país registró un crecimiento estable entre enero y octubre de este año al expandirse 2.4% año tras año. En ese sentido, las exportaciones subieron un 4.9%, alrededor de 2 billones de dólares, mientras que las importaciones bajaron un 0.4% a 1.67 billones de dólares. Con este resultado de la balanza comercial, el superávit del comercio de China aumentó 42.3% interanual. La capacidad de recuperación y estabilidad del comercio exterior indica que el gobierno chino ha seguido mejorando en el entorno empresarial con la adopción de una serie de medidas que incluyen recortes en impuestos y tarifas y la apertura del país en general al mundo exterior. El crecimiento de la economía y el comercio mundial se ha desacelerado desde principios de este año, pero la economía china ha mantenido la estabilidad al tiempo que observa un desempeño más resistente en el comercio exterior. El volumen mensual de comercio exterior de China se ha mantenido en un alto nivel de más de 2,7 billones de yuanes durante 4 meses consecutivos. El comercio exterior de nuestro país ha mantenido una tendencia estable en general.
La Comisión Europea rebajó su supervisión de crecimiento económico para la eurozona. La Comisión informó que el bloque de la moneda única de 19 países se expandiría un 1.1% este año por debajo del 1.2% que había pronosticado en julio pasado, mientras que para 2020 y 2021 estimó un crecimiento de 1.2%. El organismo señala que el futuro de la eurozona enfrentará dificultades como las tensiones geopolíticas, lo que representa una debilidad persistente en el sector manufacturero y el Brexit. Momento de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este viernes. Vamos a verlos, allí lo tenemos. El barril de petróleo intermedio de Texas WTI marcó $56.35 el barril, perdiendo 1%. El barril de Brent de referencia en Europa se ubicó en $61.52 el barril, a la baja con 1.05%, y el crudo venezolano se ubica en 363.59 yuanes, con una baja de 8.78 yuanes al cierre de esta semana. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.